Hola a todos, buenos días. Vamos a iniciar la clase número 14, la cual dedicaremos al tema efectos de un impuesto sobre ventas. Examinaremos primero el efecto que tiene un impuesto fijo por unidad vendida. Si el gobierno cobra un impuesto fijo por unidad vendida de un producto, por ejemplo, un impuesto sobre la cerveza o un impuesto sobre los cigarrillos, el costo marginal de la empresa aumenta en el valor del impuesto. Esto hará desplazar hacia arriba la curva de oferta. El valor del desplazamiento será igual al impuesto por unidad. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un impuesto por unidad equivalente a T. P1 es el precio antes del impuesto y P2 es el precio después del impuesto, el cual está determinado por la nueva intersección entre la oferta y la demanda. El impuesto, por lo tanto, lo que hace es incrementar el precio con respecto al precio que teníamos anteriormente. La pregunta es, ¿quién paga el impuesto? Parte la paga el consumidor, porque el precio 2, el nuevo precio, es mayor al precio que pagaba antes. Pero no todo el impuesto es pagado por el consumidor, porque el aumento en el precio es menor que el impuesto. Por tanto, parte del impuesto lo absorbe también el productor. ¿Cómo? Por medio de un menor precio neto del impuesto. El precio que paga el consumidor es P2, pero el precio que recibe el productor es P2 menos T. Que es menor que P1, el precio que el productor recibía antes. Como se distribuye la carga de un impuesto sobre ventas depende de la elasticidad de la demanda. Mientras más elástica sea la demanda, mayor será la parte del impuesto absorbida por el productor. En general, es un mito que los impuestos siempre se trasladan al consumidor. Recapitulemos entonces para entender bien lo que está pasando acá. P2 va a ser el precio nuevo que pagará el consumidor. P2 menos T es el precio que recibirá el productor y la recaudación fiscal, es decir, los ingresos del gobierno debidos al impuesto, son el área que estoy sombreando. Examinemos dos casos extremos. El primer caso es donde la demanda es infinitamente elástica y el segundo caso es donde la demanda es perfectamente inelástica. En el primer caso, todo el impuesto lo paga el productor. En el segundo caso, todo el impuesto lo paga el consumidor. ¿Por qué ocurre eso? Porque en el primer caso, donde la demanda es infinitamente elástica, el productor no puede aumentar el precio del producto porque su demanda caerá a cero. Es decir, él tiene que absorber todo el impuesto. En el segundo caso, donde la demanda es perfectamente inelástica, todo el impuesto lo paga el consumidor. Esto es porque no importa cuánto aumente el precio, la demanda será la misma. Entonces, el productor puede trasladar todo el impuesto al consumidor. La recaudación que obtiene el gobierno debido al impuesto es el área sombreada, que es igual al monto del impuesto T por unidad multiplicado por la nueva cantidad, que es Q2. Mientras más elástica sea la demanda de un bien, menos será la recaudación fiscal por medio de un impuesto sobre ventas. Esto sucede porque al haber un impuesto a un producto cuya demanda es elástica, el consumidor tenderá a buscar y a encontrar sustitutos. Aquí terminamos la clase número 14.